Bueno, buenas tardes. Aquí estamos siguiendo el ciclo de enfermedad cardiovascular con la invitación de Javier Dona, que le agradecemos, Gracias, Jorge. le Gracias, Jorge. agradecemos nuevamente su buena onda y sus explicaciones claras y didácticas. Y vamos a hablar de la enfermedad del corazón isquémica, cardiopatía isquémica, insuficiencia coronaria, tiene varias sinonimias, que es, digamos, no decir el caballito de batalla, pero es la causa de los eventos cardiovasculares que pueden ser agudos o crónicos. Entonces, ¿cómo definirías y qué es la enfermedad coronaria, Javier? La enfermedad coronaria es lo que nosotros llamamos, para que entienda la gente, es el acúmulo de grasa o de Claro. placas de colesterol en las arterias que le dan flujo al corazón, que se llaman coronarias, por eso se llama enfermedad coronaria, que es la obstrucción de una arteria, ya sea parcial o completa, es potencialmente mortal, al punto que, como decías recién, el 30% de los pacientes que tienen un evento coronario, o sea, una obstrucción coronaria, se mueren súbitamente. Claro, ¿Tá? eso es muy importante para los televidentes, no con la idea de asustar, sino de ver cómo se puede prevenir. Es decir, que no hay que esperar a tener un síntoma cardíaco de eventual enfermedad de las coronarias o coronariopatía o cardiopatía isquémica para hacer la consulta con el cardiólogo. Creo que uno debe estipular a partir de cierta edad y demás a consultar con el cardiólogo para ver cómo se puede prevenir. Y contanos, fundamentalmente a la audiencia, cuáles son los síntomas que son en aquel que tiene la suerte, entre comillas, de tener síntomas, cuáles son los síntomas habituales, qué características ya tienen, para que la gente que, reitero, tiene la suerte, sepa cuando tiene algún síntoma de qué se trata y qué es lo que debe hacer. El más característico y el más frecuente, que no es en el 100%, ¿tá? A veces el primer síntoma es la muerte La súbita. muerte, O sea, claro, el claro, obvio. paciente se muere, ese Sí, fue la primera sí, sí, manifestación que tiene. entró en escena la enfermedad con la muerte. Exactamente. Y en un porcentaje alto, el principal síntoma suele ser el dolor, que no es un dolor Sí, puntual, suele ser un dolor que abarca al menos el puño de la el puño. mano, es Muy una bien. región que puede ser en la boca del estómago, inclusive puede ser hasta más abajo, lo habitual es que sea en el pecho. En la mitad de los casos siente el paciente que tiene el dolor aquí y que también le puede sentir una sensación como de apretón en la garganta, inclusive está en la mandíbula, y ni te cuento si tiene alguna sensación también de dolor en el brazo, sobre todo en la parte interna del brazo. La externa casi que lo descarta, pero la interna no. Mm. Y hay cosas atípicas como dolor del brazo derecho, dolor Sí, en la sí, espalda, sí, etc. sí, sí, sí. Pero esa es la principal y la que por ahí es más fácil para el médico. Después vienen subtips, formas muy solapadas de manifestarse, que es, siento una pequeña agitación que antes no sentía, siento que como y siento que me cuesta digerir la comida, eh, siento que tengo un dolor en el centro de la espalda, como Claro. si tuviera una aureola que me está apretando. Esos son los síntomas de un paciente habitualmente con un corazón sano. Después está el paciente que no tiene síntomas, que la enfermedad está, se obstruyen de a poquito las arterias y a medida que van pasando los años el corazón lo va sufriendo y el corazón se empieza a dilatar. Y la principal causa justamente de que tengamos falla del corazón o insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria, que no necesariamente generó síntomas hasta que empezó a generar ya síntomas de que el corazón Claro, falla, que son que te falte mucho el aire, que se te hinchen los pies, de que no claro. seas capaz ni de vestirte porque te agitás, que notás que te levantás y tenés como la cara hinchada. Eh, pero bueno, el principal básicamente Claro, es el dolor de pecho. Te claro. aclaro, la gran mayoría de los diagnósticos de enfermedad coronaria, los pacientes son asintomáticos. Ujú. Hoy, porque hoy ahí tenemos un montón de métodos para evaluarlos. Obviamente
habitualmente coincide que tienen obstrucciones del 10%, el 20%, el 30%. Es más, uno puede tener una obstrucción de arterias y de todas las arterias de su corazón del 50% y tener una vida normal Claro, y no sentir absolutamente claro. nada y hacer deporte normal. Es más, tengo muchos pacientes que tienen de las arterias importantes ese grado de compromiso y que no tienen cardiopatía isquémica, o sea, que la enfermedad de las arterias no está afectando a su corazón. Esos son pacientes que controlamos, se medican para que eso Claro. no avance, pero no siempre la enfermedad coronaria tiene síntomas, te repito, la gran mayoría son asintomáticos. Estamos Asintomático. hablando de la enfermedad ya con obstrucción Sí, sí, severa sí, sí. que habitualmente genera el dolor como describí anteriormente. Sí. Se decía en una época, no sé si seguirá teniendo validez el concepto, de que de ahí lo silente de la enfermedad coronaria, y de ahí está que el 30% se mueren súbitamente, es que uno no debería, sino que cuando tiene una obstrucción por arriba del 70% de la arteria, es cuando por ahí empiezan a aparecer los síntomas. Cosa que si uno empieza retrospectivamente, ve cuánto tiempo perdió en hacer algo para que ese paciente no tenga ese nivel de obstrucción de las arterias coronarias. Y es lo que hicimos, lo que hablamos en el primer bloque, factores de riesgo. Mi amigo, no fume, camine, dieta y demás, contrólese la presión. No dijimos nada de los diabéticos en el programa anterior, que la cardiopatía en el diabético generalmente es más severa, más difusa y se presenta a menor edad en general. Y menos tolerantes al tratamiento. Menos tolerante al tratamiento. Y otra cosa importante, vos que describiste muy bien el dolor de pecho del paciente anginoso, y ahí viene el nombre angor pectoris, angor como que cierra, es que el paciente diabético muchas veces es silente. Es decir, porque como tiene la neuropatía diabética, es decir, los nervios que tendrían que, digamos, que son los transmisores del dolor, están afectados, entonces el paciente puede tener una cardiopatía isquémica sin tener dolor. Y siempre uno decía que, y fíjense lo importante de toda la audiencia, que el diagnóstico en general de la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, es un diagnóstico clínico, porque cuando te viene el paciente al consultorio y te dice, y se agarra gente con las dos manos o con el puño cerrado, como dijiste, doctor, parece una pata de elefante, a veces te dicen que tengo el dolor, se me irradia los brazos o al abajo del estómago, que a veces se confunde con algún procedimiento digestivo. Ese es digamos, de ahí viene lo importante del interrogatorio hecho por el médico y también cómo el paciente debe ayudarlo al médico para contarle bien todo lo que realmente él siente. Y volviendo a la parte digestiva, a veces ese dolor se acompaña con transpiración, con ganas de vomitar, ¿no es cierto? Entonces, tener presente a la audiencia que alguno que tenga esa sintomatología, que no pierda tiempo y consulte al médico, pero lo ideal sería que no espere a tener los síntomas, sino hacerlo antes, ¿no es cierto?, con una vida ordenada, con un régimen higiénico y dietético, siempre teniendo su médico clínico de cabecera, que es el que mejor lo puede orientar, y por supuesto con la colaboración del médico especialista, en este caso el cardiólogo. Bueno, ¿qué otro, digamos, vos dijiste algún otro síntoma con que falte el aire? Y otra cosa importante es ¿cuándo aparece ese dolor? Si aparece el paciente el dolor en reposo o cuando el paciente se haga una pequeña actividad. Sí, en realidad el dolor va a aparecer cuando algún territorio del corazón se quede sin la oxigenación. Lo que causa dolor es el déficit de oxígeno. Claro, sí, la isquemia, digamos, la falta de oxígeno. La isquemia, que es el déficit de la obtención del oxígeno, de acuerdo a la demanda, es lo que le va a generar dolor. A ver, uno puede estar en reposo y empezar a tener ese dolor, eso es porque lo más probable es que la arteria se tapaba al 100%. Claro, exactamente. Y después está aquel paciente que lo va sintiendo con el paso del tiempo cada vez más fuerte y que tiene que ver más que todo con la actividad
sobre todo con alguna actividad que no hace habitualmente, que puede subir una escalera, o a lo mejor pacientes que están acostumbrados a andar en bici y de golpe se encuentran con el viento en contra. Sí, Y sí, bueno, eso es porque aumentaron la demanda claro, fisiológica sí, sí, que tienen habitualmente, le exigen un poco más, el corazón que no puede, no tiene la sí, capacidad, la arteria de darle esa oxigenación y ahí empieza a tener el dolor. Así que depende de muchos factores, pero lo habitual es que el paciente que tiene la suerte de tener una enfermedad coronaria estable, el síntoma es progresivo claro. con los meses o semanas. El que debuta en reposo posiblemente se le haya tapado la arteria, y lo cual debería consultar urgente, porque desde hace un par de décadas a la fecha existe un tratamiento específico donde a la gente le va muy Muy bien bien, con eso. perfecto. Ha cambiado realmente. Yo que he vivido la cardiología, cuando el paciente tenía el infarto, lo teníamos un mes en reposo y no le hacíamos nada, solamente lo mirábamos, le dábamos aspirina, me acuerdo en esa época, o dipiridamol al principio, que bueno, al final después se vio que era medio contraproducente. Ahora, es decir, es como te podría decir, desde el punto de vista terapéutico, como acaba de decir el doctor, es decir, es una conducta bien activa de tratar de ver, de alguna forma revascularizarlo en el momento que el paciente tiene la sintomatología. De ahí viene muy, creo, didáctico decir que el tiempo es músculo Y sigue siendo así. y que el tiempo es cerebro, es decir, que si vos actuás antes de las 6 horas que tenés la sintomatología, tenés una alta posibilidad de al paciente revascularizarlo y evitar que se infarte. Porque una cosa es cuando está la enfermedad solamente en la arteria, y es cuando ya después por el infarto se altera el músculo Exactamente. cardíaco, ¿no? Y ahí, como decías vos, una insuficiencia cardíaca y demás. Este, y volviendo a esto acá estamos solamente con la clínica y volviendo un poco a la historia que siempre uno dice, en aquella época tampoco teníamos muchos métodos, teníamos el electrocardiograma y la placa de tórax, no había alguna otra cosa. Y de ahí viene la historia que uno lo escucha todavía ahora y trata de aclarar. Bueno, pero Juan se hizo un electro, qué sé yo, 2 días antes o la semana antes, le dijeron que el electro estaba bien y al final después se infartó. Entonces el electro no sirve para nada. No es tan así, ¿no es cierto? Es decir, el electro tiene una gran jerarquía Sí, diagnóstica. nosotros le llamamos, tiene mucha especificidad en ciertas Sí, situaciones, es pero es decir, poco sensible, o claro, sea, tiene poca capacidad a capaz, veces para diagnosticar en algunos claro, y casos. lo importante es, digamos, el electro intradolor. Sí, 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 sí. eso es lo importante. Ahora vos te puedes hacer un electro ahora y a la tarde te puede infartar. Entonces, es decir, porque muchas veces creo que a ver, contanos vos, como que la gente te dice, doctor, me hace un electro y todo el electro no sirve para nada. No, no es tan así. Así se arranca y con eso se Exacto. hace, y con un electro podemos ahorrar millones con solo un electro que no vale nada, y podemos Claro, hacer el exacto. diagnóstico con eso. Por ende, Claro, a nadie se le va a negar un electro. O sea, claro, el electro se exactamente. hace, listo, ya da mal, Claro, ya nos obviamos un montón de claro, métodos que nos iban a hacer perder tiempo. claro, Lo que claro. tiene el electro es eso, que lo puedes hacer indefinidamente, no Claro. genera daño y tardás 15 segundos en Claro, hacerlo. inclusive puede hacer hasta Y es diagnóstico, barato. sí, y diagnóstico retrospectivo, porque muchas veces vos le haces un Exacto. electro, decían un preoperatorio, y vos ves signos eléctricos que te pueden sugerir que tenés un infarto. Usted, don Juan, tuvo, no, nunca tuvo dolor de pecho. En, eh, en el, en el primer mundo, en la medicina más avanzada y Sí, en la peor, se sigue sí, haciendo un electro como un primer método. electrocardiograma. Así que, por favor, que se cuelgue bien la oreja la audiencia, que la idea es esto, un poco modestamente hacer educación para la salud, que es una de las primeras ítems de la atención primaria, la educación para la salud, de que tengan el concepto que el electrocardiograma sigue sirviendo, que sigan yendo a su médico de cabecera, que sigan yendo a su cardiólogo de confianza y de cabecera, que es el que mejor le puede indicar qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Este, volviendo a los métodos, a los métodos diagnósticos, es decir, la clínica, lo que dijimos, interrogatorio, el electrocardiograma, ¿qué otra cosa puede aportar
otros métodos los más modernos para sospechar o diagnosticar la enfermedad coronaria. A ver, sospecharla significaría que venga un paciente, vamos a hacer un ejemplo Sí. habitual de 55 años, que es hipertenso, que toma su medicación pero es hipertenso y que tiene un laboratorio con un perfil de colesterol un poco alterado y que a lo mejor le hicimos una ecografía de las carótidas y tenía unas plaquitas chiquititas, Claro, o sea que me está claro, hablando que lo que tiene acá posiblemente lo tenga en otros lados. claro, A esos pacientes, y ni te cuento si me dice que su papá a los claro, 50, 60, 70 tuvo algún tipo de enfermedad vascular, no claro, necesariamente de la arteria del corazón. Como método, si el paciente está estable y no tiene síntomas, lo que acudimos a hacer, lo que llamamos métodos funcionales, es tratar de hacer métodos a desencadenar el claro, síntoma. exactamente, No vamos a métodos a investigar la arteria, claro, más allá de que si el paciente tiene síntomas y los métodos funcionales, prueba de esfuerzo, ecoestrés, SPECT miocárdico, cámara gamma como lo conoce la gente, o perfusión miocárdica, son normales. A veces terminamos haciendo imágenes igual cuando el síntoma es muy característico claro, y este método me da normal y este me da normal. Pasamos a hacer métodos un poco más invasivos y a claro, estudiar las arterias, ya sea un cateterismo o una angiografía por tomografía, claro, que es menos invasiva, en claro, realidad es menos invasiva a nivel local, pero terminamos usando material de claro, contraste, irradiación, y etcétera. radiación, Por eso, eso es otra cosa. La gente quiere hacerse cosas. Le digo, pero claro, mire que eso que usted se va a hacer claro, va a sumar a su historial de radiación, por claro, ejemplo. claro, Pero básicamente eso es tratar de usar un método funcional o una simple prueba de esfuerzo. claro, Si uno no confía mucho en el método, puede utilizar una prueba de esfuerzo con una imagen, que claro, la imagen puede ser en vivo y en directo, como es un ecoestrés, que es un método muy sensible y muy bueno para ver enfermedad cardiopatía isquémica, si está bien hecho. Obviamente son claro. todos métodos muchas veces operador Aparieron dependiente. dependientes, sí, señor. Y la perfusión miocárdica o cámara gamma cardíaca, como la conoce la gente, también es un método muy sensible y específico para diagnosticar la enfermedad. No, lo repito, son métodos donde no vemos las arterias, Claro, vemos cómo funcionalmente está el corazón claro, y vemos si hay algún territorio que se contrae mal o que tiene un déficit de captación de claro, material, decimos, ahí tiene una arteria que no está llegando claro. flujo. Claro, Básicamente un poco es y así. eso muchas veces, para redondar o intentar redondear esto, lo que vos acabas de decir, a veces por distintas historias que el paciente tiene alguna sintomatología que está más inestable o más agudo, pues no le puede hacer un esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces se le hace una coronariografía y la coronariografía a lo mejor tiene unas obstrucciones significativas de las arterias, como es un hallazgo y a veces cuando uno no tiene, digamos, definido cuál es el tratamiento ideal para ese paciente, dice, pucha, tiene las arterias obstruidas, pero si yo le hago un estudio, por ejemplo, de cámara gamma o ecoestrés, y el paciente no tiene isquemia, entonces eso nos deja relativamente tranquilos, relativamente, ¿no es cierto? Y siempre están, como yo digo, las dos bibliotecas. Bueno, si vos tenés una obstrucción coronaria leve en la coronografía, nada. Si tenés una moderada, bueno, hay algunos que actúan haciendo la revascularización, y otros dicen que no, sigamos con tratamiento médico y controlemos con algún método no incruento. Y los que sí tienen obstrucciones severas por arriba del 70%, obviamente hay que tener una conducta activa. Entonces, muchas veces lo importante de los métodos complementarios es evaluar, y esto también es una aclaración para el televidente. Fui del cardiólogo, me hizo un montón de estudios. Es que uno no excluye el otro, ¿no es cierto? Porque vos puedes hacer una ecografía que es una ecocardiografía que es válvula para ver las funciones de las válvulas cardíacas, pero para la enfermedad coronaria te ayuda, Exactamente. pero no es necesariamente. decidor, ¿no es cierto? Salvo que estés en un cuadro agudo donde Claro, puedes ver el claro. déficit Te vas en vivo y en directo, pero claro, es no es tan fácil. mucho más útil para la homeopatía una simple ergometría
que un Sí, ecocardiograma estamos en hablando general. justamente de pacientes estables. Estable. El paciente con síntomas claro, agudos, claro. ese paciente es un Sí, electro, no. posiblemente su electro no sea normal y termine en un cateterismo lo más Cateterismo, rápido posible. sí, d'emblée, como dice el francés, de entrada. No No, hace no eco, ni hacemos cámara ninguna, gamma, exactamente, ni por eso ninguna otra historia. cada paciente Claro. trabaja diferente, más allá de que hay ciertas características que hacen que, pero a mí me hicieron lo mismo, y sí, porque tenés características para hacer eso. Para hacer, claro, exactamente. Bien, no sé si querés hacer algún otro agregado, Javier, con respecto al diagnóstico de la enfermedad coronaria, es decir, sin entrar en el tratamiento, creo que eso es una cosa muy, Sí, muy específica. muy específica de consultorio y no para manifestarlo así acá Sí, en un más programa de que, salud. es hacer un comentario con una medicación que se usó y se abusó mucho, que es la aspirina. La aspirina, está bien. Hoy ha cambiado, hace ya más o menos unos 8 o 9 años que el uso de la aspirina ha cambiado drásticamente. Porque ya se sabía de hace 15 o 20 años, pero se fue profundizando más y se dio cuenta que a los únicos que se benefician con la aspirina son los pacientes de muy alto riesgo. ¿Y lo que han tenido un evento Sí, previo? porque hoy todavía sigo viendo, ¿y qué tomas aspirina y por qué la tomas? Porque me la dio y yo hoy disfruto suspender la aspirina porque Claro. la cantidad de gente que viene tomando aspirina innecesariamente, donde el beneficio es casi cero y el perjuicio puede ser un montón. Eso, si bien no tiene que ver estrictamente con el tema, pero no quería dejar pasar que la aspirina hoy, pregúntensela bien al médico y si el médico no está muy seguro, consulten a un especialista, que lo más probable es que se la suspendan. Sí, inclusive uno ha visto, y vos lo verás en el consultorio, y a veces ya en la charla así familiar, de bar y demás, decir, yo me tomo una aspirina por las dudas, ¿no? Y fíjate vos, cuando se hacían los cursos de cardiología para los médicos del interior, en el sanatorio Güemes, que no estaba en la fundación, estaba Favaloro, había un doctor Altman, que era el coagulólogo de esa época, y la dosis, eso lo tengo yo en los apuntes que uno sacaba cuando iba a hacer los cursos, la dosis de aspirina como prevención eran 500 miligramos. Sí, 500. Sí. La aspirina, no había el Adiro, el Ronald, no me acuerdo cuántas marcas comerciales había, en donde eran 100 miligramos, eran 500 miligramos. Sí. Y eso parecía en esa época, era la verdad de esa época. Después, obviamente, cuando van decantando las cosas, se ve la hemorragia digestiva, las úlceras y toda esa historia que traía la aspirina, y uno pone los proyectos a la balanza, bueno, que no, es más peor, como dice, es decir, tomar la aspirina realmente, ¿no? Así que más peor, ¿no? Yo eso dije como intentando hacer un chiste. Pero creo que es importante lo que acabas de decir, que aquel que está tomando aspirina, que evalúe realmente la necesidad. Bueno, creo que estamos cubriendo el horario, así que gracias, Javier, A ustedes. y nos veremos en las próximas charlas, que iremos tratando de ampliar sobre otras enfermedades, además de la cardiopatía isquémica, y se puede dar algunas pautas sobre hipertensión arterial, por alguna enfermedad del músculo cardíaco, la miocardiopatías, la enfermedad de las válvulas, la enfermedad del endocardio, es decir, la enfermedad del pericardio. Así que vamos a ir tratando de cumplir con todas esas patologías y ver qué mensaje que le sirva realmente al televidente. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos aquí en Radio Canal.